¿Cuántas veces has reprimido tus lágrimas solo para que nadie notara que te estabas desmoronando por dentro? ¿Cuántas veces te has revestido de fuerza, incluso cuando todo dentro de ti gritaba por ayuda? Dios te vio y ahora te hace una invitación que puede cambiarlo todo. Ya no conocerás la tristeza si me das un minuto de tu tiempo hoy. Solo un minuto, y lo que te agobia comienza a irse. Lo que te detiene comienza a ceder. Lo que parecía permanente comienza a perder su fuerza. Dios no te pide mucho, solo quiere que este momento te sane de adentro hacia afuera. Y si tu corazón aún tiene la fuerza para un último aliento de fe, entonces esta palabra es para ti, porque ahora es cuando comienza el cambio. ¿Alguna vez has sentido que la tristeza se ha convertido en una compañera silenciosa que te acompaña incluso cuando nadie más lo nota? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que por mucho que intentes distraerte, hay algo dentro de ti pidiendo ayuda, gritando por alivio, pero en silencio? Si es así, este mensaje es justo para ti, y no es casualidad, porque hoy Dios te dice algo simple, directo y sumamente poderoso. Si me dedicas un minuto de tu tiempo hoy, nunca volverás a conocer la tristeza. Parece imposible, ¿verdad? Al fin y al cabo, la tristeza insiste en volver en los días oscuros, en las noches solitarias, en esos momentos en que recuestas la cabeza en la almohada y te das cuenta de que todavía duele. Pero, ¿y si este momento con Dios es el punto de inflexión que has estado esperando? ¿Y si es en ese preciso instante que algo invisible comienza a moverse en el mundo espiritual? Quizás nunca te has detenido del todo, quizás has orado, pedido, llorado, pero aún no has tenido ese momento sincero y puro entre tú y Dios, sin distracciones, sin prisas, sin defensas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Esta palabra no solo es hermosa, es necesaria. Es como un soplo de aire fresco para quienes se ahogan en el silencio, porque a veces todo lo que el alma necesita es recordar que Dios sigue ahí, llamando, cuidando, esperando, no con exigencias, sino con amor, con ese amor que ve lo que nadie más ve, que comprende lo que ni siquiera tú puedes explicar. Y quizás te preguntes, ¿cómo puede un minuto cambiar un dolor que dura años? Pero, ¿y si es precisamente ese minuto de entrega sincera lo que se necesita para que todo empiece a cambiar? Dios no necesita mucho tiempo, solo necesita espacio. Y hoy te pide un espacio en tu corazón, solo uno, un minuto de verdad, un minuto de entrega, un minuto en el que decidas detenerlo todo y simplemente escuchar, no al ruido exterior, sino a la voz interior, la que susurra cuando todo lo demás está en silencio. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Has tenido días en que tu sonrisa era solo una fachada? ¿En los que decías, está bien, porque no sabías cómo explicar lo que sentías? Esta palabra te fue enviada. No la ignores, porque la tristeza puede parecer eterna cuando se pierde la esperanza, pero solo se necesita una chispa divina para reavivar todo en tu interior. Y esa chispa puede comenzar ahora. Quizás nadie sepa de tu lucha, pero Dios sí lo sabe, y no calla por casualidad. Espera que te detengas, que escuches, que le des este minuto para que haga lo que solo Él puede hacer. Y sé que puede parecer pequeño, pero todo gran cambio comienza con una simple decisión. Y es en este punto cuando todo empieza a cambiar. Es en este punto que todo empieza a cambiar. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque el verdadero milagro no ocurre cuando las circunstancias cambian. Comienza cuando el corazón cambia de lugar. Cuando el dolor encuentra dirección, cuando el alma comprende que, incluso cansada, aún puede descansar en Dios. Y quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior ya se esté agitando. Un recuerdo, un sentimiento, una lágrima contenida. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. A veces, compartir lo que estamos atravesando también es una forma de sanación. Habrá personas que leerán lo que escribiste y se sentirán abrazadas y animadas.
porque cuando hablamos con el corazón, Dios también llega a otros corazones. Y si este mensaje te llegó, si te trajo paz o despertó algo en ti, deja un me gusta. Parece simple, pero ayuda mucho a que más personas también reciban este contenido. Tu gesto hace que esta palabra llegue a alguien que quizás esté pasando por la misma tristeza que tú alguna vez sentiste. Y si sientes que necesitas escuchar más mensajes como este, que brindan alivio, fe y dirección en días difíciles, suscríbete al canal aquí. Aquí nos reunimos para recordar que Dios todavía habla, todavía sana, todavía transforma. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que, como tú, solo necesitan un minuto para empezar de nuevo. Y en este camino que estamos recorriendo juntos, todavía hay algo muy importante que necesitas escuchar. ¿Cuántas veces has escuchado? Ya pasará, pero en el fondo sentías que parecía más una frase ensayada que un verdadero consuelo, porque solo tú sabes lo que se esconde tras tu silencio. Solo tú sientes la angustia que intentas disimular con una sonrisa, el dolor que cargas incluso cuando todos dicen que todo está bien. Y por mucho que intentes mantener la compostura, la verdad es que por dentro estás cansado de fingir ser fuerte, cansado de ser el apoyo de todos mientras nadie se da cuenta de que tú también lo necesitas, cansado de contener las lágrimas en lugares donde nadie puede ver. Te has estado aferrando, pero es difícil, ¿verdad? Es difícil mantener la motivación cuando el corazón siempre está alerta, intentando comprender por qué todavía duele. Y la verdad oculta, que casi nadie comprende, es que la tristeza no siempre grita. A veces susurra, se esconde en gestos automáticos, en conversaciones vacías, en las ganas de no levantarse de la cama, en el desánimo que llega sin invitación. Vive en pensamientos inexplicables, en recuerdos que aún duelen, en oraciones que ya no salen con tanta fe como antes. Pero aunque todo parezca fuera de lugar, hay algo en tu interior que aún late. Sigue creyendo, sigue deseando ver un cambio. Y no es de extrañar, porque hay algo más grande en juego. Hay una transformación ocurriendo tras bambalinas en tu camino. Puede que no la veas ahora, pero Dios está usando incluso este silencio para obrar en algo invisible. Lo que parece abandono es en realidad preparación. Lo que parece espera es alineación. Y lo que llamas retraso podría ser la medida exacta de la sincronización perfecta. No estás solo en este proceso. Hay muchas personas que enfrentan esta misma batalla desde dentro. Personas que también despiertan en piloto automático, pero aún quieren sentir la verdadera alegría de nuevo. No la alegría superficial de las buenas noticias pasajeras, sino la paz que invade, incluso cuando la situación aún no ha cambiado. Porque la tristeza solo pierde fuerza cuando la esperanza resurge, y la esperanza no es una ilusión. La esperanza es una decisión, un cambio de mentalidad. Es cuando decides creer, incluso sin comprender. Es cuando eliges continuar, incluso sin ver una salida. Y quizás, solo quizás, lo que te está sucediendo no sea el fin de nada, sino el principio de todo, porque nadie sale igual después de pasar por el dolor. Nadie regresa de él igual que entró. Quienes atraviesan la tristeza con el corazón entregado, regresan con madurez, con cicatrices que cuentan historias de superación, con revelaciones que solo se dan en el valle. Y por eso Dios insiste tanto en un minuto de tu tiempo, no porque lo necesite, sino porque quiere que te detengas, que respires, que sientas. ¿Has notado alguna vez cómo vivimos en piloto automático? ¿Cuán pocas veces nos detenemos a observar lo que realmente sucede en nuestro interior? La mayoría de las decisiones que tomamos son para protegernos del dolor, huir, evitar, escondernos, desviar la mirada. Pero ¿y si esta vez la decisión correcta es detenernos? Detenernos y afrontarlo, detenernos y escuchar, detenernos y dejar que Dios haga lo que has intentado muchas veces por tu cuenta, sin éxito.
Hay cosas que solo entendemos después de que pasan, pero algunas verdades necesitan ser reveladas antes de que sea demasiado tarde. Esta tristeza que cargas no define quién eres. Solo revela que aún hay un vacío esperando ser llenado por algo eterno. Y no hay distracción, persona o logro capaz de ocupar el lugar que le pertenece a Dios en ti. Hasta que renuncies a esto, seguirás intentando llenarlo con algo que no encaja. Y mira, quizás por eso nada ha salido como esperabas hasta ahora, porque no se trata de que tú encuentres la manera, se trata de permitir que Dios te muestre que siempre tuvo el camino correcto, pero Él solo actúa cuando tú se lo permites. Y permitirle empieza con algo sencillo, detenerte un momento, incluso en medio de la prisa, y decir: háblame Dios, te escucho ahora. Es en ese momento que algo cambia, no en el mundo exterior, sino en el universo secreto que llevas dentro, porque cuando te das este espacio, cuando te entregas de verdad, todo lo que parecía oscuro vuelve a cobrar color. Es como si un peso se levantara lentamente, no porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque ahora tiene sentido. Ahora comprendes que no sufres por casualidad, sino que estás siendo moldeado. Y esta comprensión transforma, porque el dolor con propósito no te destruye, te impulsa. Y aquí es donde mucha gente se da por vencida, ¿sabes? Justo en ese punto donde las cosas siguen siendo difíciles, pero el cielo ya ha empezado a moverse. Es en ese lapso entre el llanto y la respuesta que el enemigo intenta convencerte de que no vale la pena esperar más. Pero es mentira, y lo sabes, porque si no hubiera esperanza, ni siquiera estarías aquí ahora mismo, escuchando esto. Quizás aún no sepas qué te deparará el mañana, pero lo que necesitas saber ahora es que Dios está presente, incluso en tu cansancio, incluso en tu confusión, incluso en ese momento en que pensaste que ya no podías más. Y si has llegado hasta aquí, es porque aún tienes fuerza dentro, fuerza para empezar de nuevo, fuerza para creer de nuevo, fuerza para renunciar a este instante que puede parecer poco tiempo, pero en las manos de Dios se convierte en eternidad. Si este pasaje te conmovió, escribe la frase aquí en los comentarios: este minuto es mío. Porque cuando escribimos con fe, es como si el alma expresara en voz alta lo que el corazón ya ha decidido. ¿Sabes qué duele más algunos días? Ni siquiera es el dolor en sí, es el hecho de que tienes que seguir como si no existiera. Tienes que sonreír para ocultarlo. Tienes que aparentar fuerza para no preocupar a nadie. Tienes que ocultar lo que te carcome por dentro, solo porque nadie parece dispuesto a escucharte. Y entonces, poco a poco, te encierras en ti mismo, creas capas, te pones una armadura invisible, hasta que, sin darte cuenta, empiezas a creer que nadie entenderá jamás lo que realmente sientes. Pero hay alguien que entiende, y no solo entiende, Él ve. Dios ve lo que nadie más ve. Él ve más allá de las palabras que usas para protegerte. Él llega a los pensamientos que intentas controlar. Él sabe lo que no le has dicho a nadie. Él sabe de aquella vez que te quedaste callado, aunque tenías 1000 razones para gritar. Él sabe de aquella noche que lloraste en silencio, solo para que nadie pudiera oírte. Él conoce esa culpa que has estado cargando durante años, pretendiendo olvidarla, pero que todavía te detiene. Dios conoce lo que hay tras bambalinas en tu dolor. Sabe dónde empezó esta tristeza. Conoce cada quiebre en tu historia, cada marca, cada pérdida que intentaste superar solo, y no se aleja por ello. Al contrario, precisamente por eso se acerca, porque ve lo que otros ignoran, insiste en acercarse a ti, no para señalarte con el dedo, sino para extenderte la mano, porque mientras la gente juzga por lo que ve, Dios actúa basándose en lo que aún no has tenido el valor de mostrar. Él comprende tus luchas silenciosas, esos conflictos internos que intentas resolver en tu mente, pero que solo crecen en tu pecho. Él no te ama solo por lo que muestras, te ama incluso por lo que escondes.
Y quizás este sea uno de los mayores errores que comete mucha gente, la idea de que necesitan estar bien para acercarse a Dios, como si fuera necesario limpiar la casa antes de recibir ayuda para arreglarla. Pero lo cierto es que es precisamente en el caos donde Él se manifiesta. Es en las ruinas donde revela el valor de la reconstrucción. Es en el dolor donde habla con más fuerza. Y lo que Él dice hoy es claro: te veo completo y te amo de todos modos. Esto lo cambia todo, porque cambia la forma en que te ves a ti mismo, cambia la forma en que interpretas y lo que has vivido. Cuando entiendes que Dios no te ignora, sino que te ve profundamente, cada sentimiento sin resolver empieza a encontrar un nuevo significado. Ahí es cuando la transformación empieza a ocurrir, no como un truco de magia, sino como una construcción paciente, un cambio de mentalidad, una comprensión que crece desde adentro hacia afuera. Cuando comprendes que eres visto, escuchado, comprendido y bienvenido, la tristeza pierde su fuerza, la vergüenza pierde su espacio y el miedo comienza a disolverse, porque dejas de luchar contra ti mismo, dejas de fingir que todo está bien y empiezas a confiar en que hay un propósito incluso en tu dolor. Hay algo liberador en saber que puedes ser auténtico con Dios, que puedes decir no estoy bien sin miedo, que puedes confesar tus fracasos sin ser rechazado, porque su presencia no aleja a quienes cometen errores, sana, limpia, restaura. Dios no espera una versión perfecta de ti, espera la versión real, la que llora, la que siente, la que fracasa, pero que aún cree en el fondo que puedes ser amado y empezar de nuevo. Él espera ese momento en el que te quites la máscara y digas, esto es lo que soy ahora, ¿puedes tocarme de todas formas? Y es en ese momento que algo cambia, porque cuando dejas de ocultar lo que sientes, Dios empieza a mostrarte lo que siempre ha visto: un corazón precioso, un alma en construcción, una vida que aún no termina. Y aunque pienses que a nadie le importa, que nadie se da cuenta de lo difícil que es continuar, Dios ya está ahí dentro de ti, sosteniéndote como solo Él sabe hacerlo. Él ve el detalle, ve el esfuerzo que nadie reconoció, ve el intento que nadie apreció, ve la lágrima que escondiste mientras sonreías. Y no, esto no pasa desapercibido. Ningún dolor verdadero pasa desapercibido a sus ojos. Y por eso insiste, porque sabe exactamente cuánto has soportado. Y también sabe cuánto necesitas dejar de exigirte tanto. No se trata de merecerlo, se trata de aceptarlo. Aceptar que puedes ser amado incluso cuando estás roto, que puedes ser reconstruido incluso después de todo, que puedes ser restaurado sin tener que demostrarle nada a nadie. Cuando comprendes que Dios ve tu verdad oculta, todo cambia. Empiezas a tratarte con más compasión, empiezas a ver tu propia historia con más misericordia, porque si Él no te rechazó, ¿por qué sigues rechazándote? Si Él todavía cree en ti, ¿por qué sigues diciendo que no hay salida? Sí, la hay. Hay vida dentro de ti. Hay fe dentro de ti. Hay un futuro dentro de ti. Y todo esto empieza a florecer cuando dejas de fingir y empiezas a permitirte ser visto de verdad. Si este pasaje te conmovió profundamente, comenta abajo con la palabra Dios me ve, porque reconocer esto ya es el primer paso para experimentar algo nuevo. Y quizás la mayor belleza de todo esto reside precisamente en que Dios no complica las cosas, no pide largos discursos, promesas incumplibles, ni fuerzas que no tengas en ese momento. No exige ni que expliques lo que aún no sabes expresar con palabras. Solo te pide 1 minuto. 60 segundos de verdadera entrega, donde silencias el mundo exterior y te permites estar completo en su presencia. 1 minuto donde dejas las armas que llevas a diario para sobrevivir y finalmente descansas. Donde dejas de intentar controlar lo que no puedes y empiezas a permitirle hacer lo que solo Él puede hacer. La verdad es que, en medio de tantas prisas, este minuto parece poco para quien está acostumbrado a resolverlo todo con prisa. Pero cuando se trata de Dios,
Un minuto no es tiempo, es espacio. Es el espacio que Él necesita para tocar donde nadie más toca, para acceder a lo que has encerrado. Y esta petición, por simple que parezca, tiene un impacto que quizás solo percibas más tarde, porque en el silencio de este minuto empiezas a escuchar cosas que nunca antes habías oído. Empiezas a percibir cosas que estaban amortiguadas por el ajetreo de la vida cotidiana. Es en este espacio donde comienza la transformación. Dios no pide grandes cosas, solo quiere la verdad, porque sabe que cuando la verdad se presenta, las cadenas empiezan a caer. Y cuando te entregas sinceramente, aunque sea por tan poco tiempo, abres un camino que el cielo ya estaba esperando. Lo que te detiene muchas veces no es la falta de fe, es demasiada distracción. Son los pensamientos que gritan, las emociones que te empujan de un lado a otro, los recuerdos que regresan sin pedir permiso. Pero cuando te detienes, aunque sea por un minuto, y dices, Señor, aquí estoy, todo cambia, porque esa pausa tiene más poder que 1000 palabras vacías. Es un gesto sencillo, pero es en este gesto que intercambias el control por la confianza. Es donde das espacio al Espíritu para actuar, sin prisas, sin ruido, sin filtros. Solo tú y Dios. Solo este momento real, desprovisto de apariencias, donde el dolor encuentra refugio y el alma herida halla descanso. Y créeme, Él está atento a este momento, una oración a gritos. Porque para Dios, la sinceridad tiene un volumen que todo el cielo escucha. Él no mide el tiempo, Él escucha tu corazón. Nuestras mentes están acostumbradas a resultados inmediatos, soluciones rápidas y movimientos visibles. Pero en el mundo espiritual, las cosas funcionan de otra manera. Un minuto de silencio puede desatar un terremoto invisible, puede desarmar ataques que ni siquiera veías venir. Puede sanar heridas que ya habías aceptado como permanentes. Y todo esto comienza con la decisión de detenerte, de escuchar, de rendirte. Lo que Dios pide no es esfuerzo, es atención, porque donde hay atención, hay presencia, y donde hay presencia, hay impacto. Un minuto con Él puede realinear todo lo que parecía perdido. Puede cambiar tu rumbo sin que te des cuenta de lo desviado que estabas. Puede devolver a tu corazón una esperanza que ya había sido abandonada. No es una exageración, es revelación. Revelación de que lo que parecía demasiado pequeño, la diferencia es precisamente lo que abre las puertas a algo mucho mayor. Y es curioso cómo insistimos en esperar un gran cambio, una señal inmensa, una respuesta clara, un milagro asombroso. Pero Dios, con su sabiduría tan diferente a la nuestra, elige actuar en lo sencillo, en lo discreto, en lo silencioso. Entra lentamente cuando el corazón está dispuesto. Actúa cuando nadie más cree. Y este momento, por común que parezca, lleva en sí la semilla de un nuevo comienzo. Esta es la invitación a detenerte un momento, no a pensar más, sino a sentir, no a comprenderlo todo, sino a confiar. Porque a veces lo que más te impide experimentar lo nuevo no es lo que debe suceder afuera, sino lo que aún no ha sucedido en tu interior. Y es en tu interior donde Dios quiere comenzar, no con promesas que tendrás que cumplir, sino con la sencillez de un minuto de verdad, donde Él lo es todo, donde no necesitas fingir, donde el alma habla y el cielo responde, aunque sea en silencio. Esta parte del video te identificó con lo que estás experimentando. Deja la frase en los comentarios. Mi minuto lo vale todo. Porque a veces, reconocer que un momento con Dios vale más que 1000 días sin rumbo es suficiente para comenzar un camino completamente nuevo. A veces, lo único que necesitas no es una gran respuesta, sino una simple presencia. No es una solución inmediata ni un cambio radical. Es simplemente alguien que está ahí, de verdad. Alguien que se queda cuando todo parece irse. Y Dios es precisamente eso. Él no es la prisa. Él es la permanencia. Él no es el ruido. Él es el silencio que acoge, el aliento que calma.
La mirada que ve el alma cuando todo lo que muestras por fuera ya no dice nada. Hay momentos en los que simplemente queremos ser escuchados, pero profundamente, sin juicios, sin consejos prefabricados, sin frases hechas, simplemente ser escuchados en lo que el alma grita en su interior. Y este es el verdadero impacto de un encuentro con Dios, porque Él escucha incluso lo que no te atreves a decir, percibe las peticiones ocultas en las pausas, entiende los porqués que ni siquiera tú puedes organizar. Y es en este espacio donde entra su presencia que comienza la sanación, no como un milagro escénico, sino como una transformación silenciosa, paciente y duradera. Lo has intentado todo, has intentado con Dios en todo, has intentado detenerte un momento y, en lugar de intentar resolverlo todo tú mismo, simplemente decir, Dios, no sé qué hacer, pero aquí estoy, porque sinceramente, hay batallas que no se ganan con fuerza ni lógica. Hay dolores que no se curan con tiempo ni distracciones. Hay problemas que solo se resuelven cuando dejas de correr y te dejas tocar. Cuando la mente se cansa, el cuerpo se rinde y el alma finalmente se abre. Es en este momento que lo sobrenatural comienza a manifestarse tras bambalinas en tu viaje, porque mientras estás ahí, quieto, con los ojos cerrados y el corazón abierto, Dios actúa donde ni siquiera puedes ver. Es como si pusiera su mano sobre la herida, no para herir, sino para sanar. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas entender el proceso para experimentar el resultado. Lo que Él hace en este instante es más grande que cualquier plan que pudieras organizar en 1000 años. La verdad oculta es que muchas personas creen necesitar una gran revelación, una visión, una palabra extraordinaria del cielo. Pero la mayoría de las veces, Dios no viene gritando, viene como presencia. Y la presencia sana, la presencia llena, la presencia transforma. Cuando experimentas esta conexión con Él, las preguntas permanecen, pero la paz precede a las respuestas. Y cuando llega la paz, todo comienza a reorganizarse. Incluso aquello que parecía imposible de restaurar comienza a encontrar su camino de nuevo. La presencia de Dios tiene un poder inexplicable, pero lo sentimos. Y quienes la han sentido lo saben. Saben que, aún sin entender cómo, algo cambia en su interior. Tristeza que intenta regresar, pero ya no encuentra el mismo espacio, porque el vacío se ha llenado. Y donde Dios habita, la desesperación no domina. Donde Él está, la oscuridad pierde su fuerza. Y el corazón, aunque cansado, encuentra un nuevo aliento para seguir adelante. Quizás eso sea justo lo que necesitas ahora mismo. Un respiro, no una solución inmediata, pero un respiro, un alivio, un respiro después de tanta asfixia. Y Dios lo sabe. Por eso no viene exigiendo, ni poniendo a prueba tu fe, siendo la fuerza cuando estás débil, siendo el abrazo cuando el mundo te da la espalda, siendo el nuevo comienzo cuando ya pensabas en rendirte. Este tipo de encuentro lo cambia todo, y no es porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque tú cambias. Tu mentalidad empieza a adaptarse, tu forma de ver los problemas adquiere una nueva perspectiva. Es como si empezaras a ver a través de sus ojos, y eso lo cambia todo. Tu forma de sentir, de decidir, de reaccionar, incluso cambia lo que parecía insoportable, porque ahora ya no lo llevas solo. Quizás nadie entienda lo que este momento significa para ti, pero Dios sí, porque Él conoce el peso que llevas detrás de cada decisión, de cada intento de continuar, incluso cuando te duele, y por eso te honra cuando te detienes, aunque sea por poco tiempo, y te rindes, porque el cielo responde a la entrega sincera. La presencia responde a un corazón dispuesto. Y mira, no esperes sentir algo extraordinario ahora mismo. Veces es solo calma, un silencio diferente, una sensación de que a pesar de todo, no estás solo. Y ese es ya el comienzo de la transformación. Es Dios diciendo, estoy aquí y no me voy. Aunque todo siga siendo difícil, empezarás a darte cuenta de que ya no reaccionas de la misma manera.
Empezarás a darte cuenta de que el miedo ya no te paraliza como antes. Esa tristeza ya no domina tus días. Ese dolor ya no te define. Aquí es donde el nuevo comienzo empieza a tomar forma. No como un evento, como un viaje. Un proceso donde, día tras día, te reencuentras contigo mismo. Dejas ir viejas cargas. Tomas decisiones más conscientes. Eliges con más paz. Entiendes que no necesitas tener el control. Solo necesitas estar conectado. Y esta conexión comienza en este momento. En este simple pero verdadero momento de entrega. Si este pasaje te hizo sentido, comenta aquí con la frase: Dios es mi pausa, porque reconocer que necesitas detenerte y respirar en Él ya es el comienzo de un viaje completamente nuevo. La tristeza, por intensa que sea, no fue concebida para siempre. Aunque haya ocupado demasiado espacio en tu interior, aunque se haya instalado como parte de tu identidad, no lo es. No define quién eres, ni determina el final de tu historia. Hay dolores que parecen eternos mientras los atravesamos, pero al mirar atrás, con la distancia del tiempo y la sanación, comprendemos que en realidad fueron etapas, no sentencias, y lo que Dios quiere recordarte ahora es precisamente esto. El llanto puede durar una noche, pero a la mañana llega la alegría. No es una metáfora, es una verdad espiritual. La noche del alma existe. Es oscura, silenciosa, larga. Te sientes perdido, sin rumbo, como quien camina sin saber a dónde ir. Pero llega la mañana. Y cuando llega, no es solo la luz del día la que brilla, es una nueva conciencia, un despertar, una transformación invisible que comienza a brillar lentamente dentro de ti. Es en ese momento que el dolor empieza a perder su voz y la esperanza gana espacio para hablar con más fuerza. A veces, para que el dolor pierda fuerza, basta con aceptarlo. Y eso es precisamente lo que Dios hace contigo. Él no apresura tu proceso, no te exige que te levantes mientras aún intentas respirar, pero sí te promete algo: pasará. Puede que parezca lejano ahora, pero hay un momento en el que lo que te asfixia hoy ya no te controlará. Y no es porque lo olvidarás, sino porque sanarás. Lo que hoy parece una herida, mañana será una cicatriz. Y cada cicatriz que llevas es un recordatorio silencioso de que sobreviviste. Esta promesa no es solo una vaga esperanza, es una declaración espiritual con un impacto real. El gozo llegará. Puede que no llegue como esperas, ni en el momento que deseas, pero llegará, porque Dios no miente, no promete y luego se retracta. Él habla, sella y cumple. Y si Él dijo que el gozo llegará, entonces puedes prepararte, porque aunque no entiendas cómo, el cielo ya está actuando para cambiar el panorama. Este cambio no solo ocurre a tu alrededor, sino en tu interior. Tu forma de ver la vida empieza a cambiar. Tu mentalidad se sana, se ajusta y se fortalece. Lo que antes te hundía, ahora empieza a enseñarte. Lo que antes parecía injusticia, empieza a revelarse como una construcción. Y todo lo que parecía dolor aislado, se conecta en una red de profundas revelaciones que solo quienes lo experimentan pueden comprender. Es tras bambalinas del sufrimiento donde ocurren las mayores transformaciones. Puede que no te des cuenta ahora, pero hay un propósito oculto incluso en la tristeza que más te destrozó. El impacto solo será visible cuando mires atrás y te des cuenta de que, aunque te hirieron, no te destruyeron. Aunque te hirieron, no perdiste la sensibilidad. Aunque caíste, algo en tu interior aún quería levantarse. Y es ese algo lo que Dios está nutriendo ahora mismo. Él no espera que finjas estar bien, le interesa tu corazón tal como es. Por eso este dolor tiene fecha de caducidad. Puede parecer largo, pesado, injusto, pero pasará. Dios ya ha puesto un límite a lo que sientes. Ya ha escrito un punto final para lo que aún continúa hoy. Y cuando llegue ese punto final, comprenderás que todo esto no fue el final. Fue solo un capítulo necesario, sí, pero no eterno. Quizás aún no puedas ver la luz, pero ya viene a tu encuentro.
Y cuando llegue, iluminará partes de ti que estaban dormidas, reavivará sueños que guardaste, despertará áreas de tu corazón que creías muertas, porque así obra Dios. Espera a que pase la noche para demostrar que nunca dejó de escribir la historia, incluso cuando creías que todo estaba en calma. Así que, si parece que caminas solo ahora mismo, respira, porque el viaje no es el destino, es solo la mitad del proceso, y Dios ya está ahí al final, con todo preparado. Él sabe a dónde te llevará esto. Él sabe lo que nace en tu interior, incluso en medio del caos. Y por eso insiste en decir, pasará. Esta fase, este peso, este silencio, pasará. Y cuando pase, mirarás atrás con nuevos ojos, no con ira ni tristeza, sino con comprensión, como alguien que ha vivido, aprendido, y ahora lleva dentro una fe más firme y una visión más clara. Si esta parte del video te conmovió, comenta aquí con la frase, pasará. Dios está conmigo. Porque incluso escribir con fe es una forma de declarar que la noche puede estar presente, pero la mañana está por llegar. Lo que ahora parece solo tristeza, en realidad podría estar ocultando una preparación. A veces, lo que nos quiebra no es el final, sino el silencioso comienzo de una reconstrucción. Hay dolores que llegan como tormentas, pero en el interior riegan algo que florecerá más tarde. La tristeza que te visitó, la misma que parecía injusta, pesada, sin explicación, no vino a destruirte, vino a moldearte. Dios no desperdicia el sufrimiento, usa incluso lo que no entiendes para esculpir una versión de ti más fuerte, más consciente, más cercana a tu verdadero propósito. Solemos ver el desierto como un castigo, pero en realidad el desierto es un taller. Es donde las distracciones se dejan atrás, es donde cesan los ruidos, donde las voces se silencian y solo queda una, la suya. Y cuando todo a nuestro alrededor se silencia, Dios comienza a hablar con más claridad desde dentro, no con gritos, sino con sutiles revelaciones, con verdades que rompen viejas mentiras, con luz que llega directo a lo más profundo del alma. El dolor, por incómodo que sea, da paso a la transformación y a resistencia. Estás siendo preparado. Esto no es solo una frase bonita, es una realidad espiritual, porque antes de una gran misión, viene una gran preparación. Antes de que se cumpla una gran promesa, el corazón necesita estar alineado, los pies necesitan arraigarse, y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Él te está fortaleciendo, incluso cuando parece que todo se derrumba. Él te está entrenando por dentro, incluso cuando te sientes agotado por fuera, porque Él sabe lo que viene. Él ya ha visto la temporada que te espera después de esta fase, y para que llegues allí con estructura, Él necesita encargarse de lo que no estás viendo. El impacto de esta fase no será destructivo, sino pulido. Es como una piedra que, al pulirse, revela su brillo, y nadie comprende el proceso hasta que ve el resultado. Nadie valora lo que se está construyendo hasta que ve el reflejo de una nueva mentalidad, de una fe más madura, de una fortaleza que no se adquiere en los días fáciles. Los tiempos difíciles generan resistencia, y es esta resistencia la que te mantendrá firme cuando los vientos intenten soplar de nuevo. Dios permite el desierto, pero no te abandona en él. Al contrario, camina a tu lado, te apoya, te guía y observa tu respuesta, no para castigarte, sino para posicionarte. Porque en el desierto lo que parecía frágil se revela resistente, y lo que parecía esencial se muestra superfluo. Todo lo inútil se elimina, todo lo que te agobia sin propósito se deja atrás, y lo que queda es la esencia. La fe pura, la confianza simple, la dependencia real. Puede que no te des cuenta, pero ya eres diferente. Puede que aún no hayas salido de la lucha, pero ya no eres la misma persona que entró. Algo en ti ha madurado. Ya puedes sentir cuando algo ya no es para ti. Ya no aceptas lo que solías aceptar. Ya no te callas como antes. Ya no te rindes tan fácilmente. Esto es señal de crecimiento.
Es el tipo de transformación que nadie aplaude, porque ocurre silencio, pero tiene un peso eterno, porque mientras muchos solo ven lo visible, Dios está atento a lo invisible, a lo que se está formando en tu corazón, en tu mentalidad, en tu forma de afrontar la vida. El tiempo en el desierto no es tiempo perdido, es tiempo oculto, tiempo tras bambalinas, tiempo donde la semilla muere bajo tierra antes de poder nacer. Y eso es exactamente, algo germina en tu interior, la visión se expande, la sensibilidad se despierta, la sabiduría se construye y todo esto se convertirá en la base para cuando llegue el nuevo tiempo. No llegarás allí inmaduro, llegarás listo, porque fuiste entrenado en la soledad, fuiste perfeccionado en la espera, fuiste moldeado en el dolor. Así que no subestimes esta etapa, no trates como un castigo lo que podría ser clave, no maldigas el silencio, porque es en él donde comprenderás el sonido de tu propia alma. Dios está usando este tiempo para prepararte detalladamente, y cuando Él prepara, nada se deja de lado. Incluso los momentos en que creías estar quieto, en realidad estaban siendo estratégicos. A veces, quedarse quieto también es progreso, cuando es Dios quien guía tus pasos, porque el lugar a donde Él quiere llevarte requiere estructura, y la estructura se construye en secreto. Si este extracto reflejó algo que estás experimentando, comenta aquí con la frase, me estoy puliendo. Porque solo quienes comprenden el valor de este proceso silencioso son capaces de mantener un propósito incluso cuando todo parece estar en suspenso. ¿Has notado alguna vez cómo las figuras más importantes de la Biblia no se libraron del dolor, la espera ni la profunda tristeza? A veces contemplamos los milagros y olvidamos el camino recorrido. Olvidamos que antes de la promesa hubo lágrimas, antes del honor hubo humillación, antes de la respuesta hubo silencio. Y es entonces cuando comprendemos que el sufrimiento nunca es casual, siempre tiene un significado oculto que solo aparece cuando llega el momento oportuno. Tomemos como ejemplo a José. Soñó en grande, creyó, pero el camino del sueño a la realización no fue nada fácil. Vendido por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna y luego encarcelado injustamente, traicionado, olvidado, ignorado. A ojos humanos parecía que nada sucedía, pero tras bambalinas, Dios escribía una historia de cambio. José no se libró del dolor, pero fue sostenido en medio de él. Y cuando la promesa se cumplió, fue más grande de lo que pudo haber imaginado. No solo ascendió, sino que crió una generación con él, porque quienes se forman en el valle gobiernan con sabiduría cuando llegan a la cima. David también conoció la tristeza antes de vivir su propósito. Fue ungido rey, pero no reinó de inmediato. Antes de sentarse en el trono, tuvo que huir, esconderse, enfrentar la traición y lidiar con el rechazo. Constantemente le recordaban que aún no estaba donde Dios le había prometido, pero lo que parecía una demora era, en realidad, una preparación. Dios estaba formando en David un corazón sensible, quebrantado y maduro, y cuando finalmente llegó al trono, supo que no se trataba de poder, sino de dependencia. David conocía el peso del liderazgo, porque conocía el silencio de la cueva, y fue allí donde su fe se profundizó. ¿Y qué hay de Ana? Una mujer que oró con lágrimas, que lloró ante Dios, incapaz de ocultar cuánto deseaba algo que parecía imposible. Ana sufría por el silencio de Dios, por la provocación de otros, por el peso de sentirse incompleta. Pero lo que ella no sabía es que Dios estaba creando, junto con su dolor, una promesa que cambiaría la historia de una nación. Samuel no fue solo la respuesta a la oración de una mujer, fue el cumplimiento de un plan divino que comenzó en el terreno de la tristeza, en el altar de la rendición. Estos testimonios no son solo historias distantes, son espejos, demuestran que no estás solo en este proceso, demuestran que la tristeza que sientes hoy fue parte del camino de personas que fueron criadas por Dios de maneras extraordinarias.
Demuestran que lo que parece una pausa es, de hecho, una construcción, que Dios no olvida a quienes esperan con el corazón abierto, que Él no ignora la oración susurrada, la lágrima contenida, el amén dicho en medio del cansancio. ¿De verdad crees que Él permitiría que todo esto sucediera en vano? La verdad es que cada dolor que experimentó José, cada escape que experimentó David, cada lágrima que derramó Ana, fue una pieza esencial en la formación de algo grandioso. Ningún detalle se desperdició. Y lo mismo aplica a ti. Esta espera, esta confusión, esta sensación de que está tomando demasiado tiempo, todo está siendo aprovechado. El impacto de lo que Dios está preparando cobrará sentido a su debido tiempo. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que lo que hoy todavía te parece injusto, en realidad te estaba preparando para algo más grande de lo que esperabas. No te están dejando de lado, estás siendo moldeado. Y prueba de ello es que si el dolor aún persiste, es porque el proceso sigue activo. Dios no ha terminado contigo. Sigue escribiendo, sigue ordenando, y mientras tanto, te fortalece con ejemplos reales, con testimonios que trascienden generaciones. Estas no son historias para entretenerte, son revelaciones para recordarte. Si les pasó a ellos, te puede pasar a ti. Dios no ha cambiado. El mismo que sacó a José de la prisión y lo llevó directo al palacio, que sacó a David de la cueva y lo sentó en el trono, que abrió el vientre de Ana y convirtió el llanto en profecía, es el mismo que te escucha ahora. Y si Él es el mismo, entonces el dolor que experimentas hoy tiene valor, tiene un plan, te espera un final diferente. Puede que no veas lo que hay tras bambalinas, pero eso no significa que estén vacías. A veces, las mayores construcciones ocurren cuando todo parece silencioso. Ahí es donde se mueve el cielo. Ahí es donde se organiza lo invisible, y tú eres parte de ello. Eres parte de esta narrativa viva, donde el dolor tiene propósito y la fe tiene impacto. Si este pasaje te conmovió profundamente, escribe aquí en los comentarios: Dios también me escribe, porque reconocer que tu historia aún se construye en sus manos es la clave para superar esta etapa con esperanza. No saldrás de esta fase roto, saldrás más limpio, más fuerte, más lleno de Dios. Puede que te cueste creerlo ahora, viendo la escena que te rodea, con tantas cosas fuera de lugar, tantas preguntas sin respuesta, tantos días que parecen iguales, pero hay algo que se está reajustando dentro de ti. No es una exageración, no es un consuelo barato. Es cierto, esta fase que parece vaciarte, de hecho, solo te está vaciando de lo que no necesitabas cargar, de lo que te agobiaba sin darte cuenta, de lo que ocupaba espacio sin darte vida. Dios está haciendo una limpieza profunda en tu interior, y duele, porque cuando empieza a hurgar en lo más profundo de tu alma, todo lo que estaba oculto sale a la superficie. Heridas, creencias distorsionadas, sentimientos reprimidos, miedos disfrazados de fuerza. Él los saca a la superficie no para avergonzarte, sino para sanarte. Porque no hay forma de avanzar hacia lo nuevo con el bagaje de lo viejo. Lo que te espera exige ligereza, y la ligereza exige liberación. Tu camino hasta ahora puede haber estado marcado por decepciones, pérdidas, personas que prometieron estar ahí y luego se fueron. Caminos que creías correctos que terminaron en callejones sin salida. Pero ese no es el final, es parte del proceso. Te estás preparando interiormente para llevar lo que Dios pondrá en tu exterior. Te estás afinando como un instrumento que sonará diferente al tocarlo. La tristeza no será tu firma, es solo la pintura que se usa para resaltar los contornos de tu verdadera identidad, la que se revela poco a poco, a medida que permites que Dios obre entre bastidores. Por eso esta etapa no te destruirá, porque no fue diseñada para eso, fue diseñada para moldearte. Y te darás cuenta de que, por muy pequeño, invisible o incluso olvidado que te hayas sentido, Dios nunca te quitó los ojos de encima. Estaba pendiente de cada decisión, cada lágrima,
cada pensamiento silencioso que nadie más notó. Estuvo ahí cuando pensaste en rendirte y no te abandonó, porque sabía que no terminarías como empezaste. La mentalidad que tenías al principio de este viaje ya no es la misma. Piensas diferente, sientes diferente, eliges diferente. Aunque las cosas no sean como las deseas, ya no son como antes. Y esto, en sí mismo, es señal de que Dios está obrando. Es el fruto de una maduración silenciosa, pero poderosa. El dolor te está enseñando lo que la tranquilidad jamás podría hacer. Te está profundizando de una manera que nadie ve, pero que pronto se desbordará. Llegará un momento en que mirarás atrás y no te reconocerás. Te darás cuenta de cuánto has crecido, de cuánto te has fortalecido por dentro. No porque todo saliera bien, sino porque incluso cuando todo parecía mal, seguiste adelante. Seguiste dejándote moldear, incluso con miedo. Seguiste rezando, incluso sin sentirlo. Seguiste creyendo, incluso cuando todo decía lo contrario. Y esta constancia silenciosa tiene un valor eterno. Dios te está reconstruyendo desde dentro. Y no es para que vuelvas a ser lo que eras. Es para que te conviertas en lo que Él soñó desde el principio. Lo que estás experimentando ahora no es el final de una historia. Es el final de un ciclo. Y el final de un ciclo siempre anuncia el nacimiento de una nueva era. Un tiempo donde tu dolor tendrá sentido. Donde tu entrega dará fruto. Donde tu corazón será más pleno, más profundo, más sensible a la voz de Dios. No saldrás de esta fase igual. Saldrás más completo, más consciente de quién eres, más seguro de quién te llamó, más firme en tus decisiones y con una fe que no se tambalea con el viento, porque fue probada, fue forjada, fue sumergida en el fuego y salió de allí con su propio brillo. Este brillo no proviene de una victoria aparente, sino de la paz de quien sabe que fue sostenido incluso cuando todo parecía desmoronarse. Quizás aún estés en medio de este proceso, quizás aún haya días en que todo parezca confuso, pero eso no define el final, solo demuestra que aún te estás escribiendo. Y cuando escribas la última línea de esta fase, te darás cuenta de que nada fue en vano, ni siquiera el silencio, ni siquiera el cansancio, ni siquiera los momentos en que pensaste en parar. Todo se aprovechó, cada detalle, cada suspiro, cada oración. Si esta parte del mensaje te llegó de alguna manera, comenta aquí la frase, no terminaré como empecé. Porque hay algo muy poderoso en declarar el fin de aquello que una vez te limitó y aceptar el nuevo comienzo que Dios construye silenciosamente en ti. El cambio que has estado esperando no empieza por fuera, empieza por dentro. Antes de que Dios cambie la situación, te cambia a ti. Y no es porque no le importe lo que sucede a tu alrededor, sino porque sabe que si algo cambia por fuera sin que cambie por dentro, el ciclo se repite. Por eso, en lugar de sacarte del dolor inmediatamente, entra en él contigo y empieza a tratar en lo más profundo aquello que a veces ni siquiera sabes que necesita sanación, porque así es como la tristeza desaparece de verdad. No con distracciones ni promesas fugaces, sino con un trabajo silencioso que llega directo a la raíz. La tristeza tiene raíces profundas. A veces nace de una pérdida, otras de un rechazo que fingimos haber superado. A veces proviene de la comparación constante, de expectativas frustradas, de palabras que resuenan en nuestro interior mucho después de haberlas dicho. Y cuando no permitimos que Dios acceda a estos lugares, permanecen allí, camuflados, moldeando cómo sentimos, reaccionamos y decidimos. Pero Dios no se ocupa de la superficie. Él profundiza, sondea lo que nadie ve, excava donde preferirías no tocar, pero no para exponerte, es para liberarte, porque lo que no enfrentas, con el tiempo, te enferma, te endurece, te distancia de quien naciste para ser. Es por eso que Él comienza dentro. Porque cuando el corazón se restaura, todo comienza a alinearse naturalmente. La tristeza no desaparece porque todo haya mejorado, desaparece porque perdió el espacio que ocupaba.
Su lugar fue ocupado por la paz, y esta paz no depende de las circunstancias. Viene de saber que, a pesar de todo, estás siendo cuidado por dentro. Este cambio interior es sutil, pero profundo. Es como si de repente sintieras que el peso se aligera. No porque todo a tu alrededor haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Lo que antes te agobiaba ya no tiene la misma fuerza. Lo que antes parecía el fin, ahora lo ves como pasajero. Y todo esto es el resultado de una obra espiritual silenciosa, pero poderosa, que Dios está realizando en ti. Lo cierto es que la mayoría de la gente siempre intenta cambiar su exterior para sentirse mejor por dentro, pero quienes han sido tocados por Dios saben que el verdadero milagro es lo contrario. Cuando tu corazón cambia, también cambia tu forma de ver todo lo que te rodea. La sanación comienza cuando permites que Dios toque las heridas que estaban ocultas, las marcas que no mostraste a nadie. Y este proceso no siempre es cómodo, pero es necesario, porque donde hay sanación, hay liberación. Y donde hay liberación, hay espacio para vivir una nueva historia. Dios no solo quiere alejarte del dolor, quiere enseñarte a no volver a él. Quiere darte entendimiento, sabiduría y discernimiento. Quiere mostrarte que la tristeza fue una temporada, pero no tiene por qué convertirse en tu hogar. Que puedes sentir, llorar y lamentar, pero también puedes seguir adelante, y seguir adelante con más ligereza, con más claridad, con más verdad. Porque cuando te tratan desde dentro, empiezas a decir no a todo lo que solías aceptar solo por miedo a la soledad. Empiezas a posicionarte de otra manera, a amar con más libertad, a confiar con más madurez. Por eso Dios insiste en este proceso interno. No está retrasando tu vida, sino ajustando tu ser interior para que no te pierdas lo que está por venir. Porque, ¿de qué sirve llegar a un lugar nuevo si aún cargas con viejos dolores? ¿De qué sirve experimentar algo hermoso si sigues atrapado en patrones que te sabotean sin darte cuenta? Dios te está liberando de esto ahora. Te está purificando cuidadosamente. Está arrancando las raíces de la tristeza para que no crezcan más espinas donde Él quiere plantar promesas. Esta es la verdad oculta tras el dolor que experimentas. No te mata, te moldea. No es el final, es el principio. Y cuando comprendemos esto, incluso el sufrimiento cobra sentido, porque deja de estar vacío, empieza a tener un propósito. Y eso es lo que cambia tu forma de caminar. Incluso en medio del caos, empiezas a sentirte más completo, más consciente, más sensible a la voz de Dios. Así que, si en este preciso momento todavía te sientes triste, no te culpes por ello, tampoco te conformes con ello. Comprende que lo que estás experimentando tiene un impacto mayor del que puedes medir, que este tratamiento interno no es un castigo, sino una construcción, que te estás conectando con algo mucho más profundo, mucho más verdadero, y que con el tiempo, todo esto florecerá desde adentro hacia afuera. Si esta parte del video te conmovió, escribe la frase en los comentarios: Dios me está sanando desde dentro. Porque reconocer el valor de esta transformación invisible es el primer paso para vivir una libertad que ninguna tristeza podrá robarte. Llega un momento en que el camino se estrecha y el alma se da cuenta. Ya no es posible impulsar la vida con la fuerza de los propios brazos. Los intentos se acumulan, las estrategias se agotan e incluso rodeado de posibilidades, el corazón permanece vacío. Lo cierto es que llega un punto en el camino en que lo que falta ya no es una solución externa, sino una decisión interna. Y es entonces cuando todo cambia. Porque Dios, aunque soberano, elige actuar donde hay entrega. Respeta tu tiempo, tu proceso, tu libertad, pero también te invita con firmeza y amor. Puedes seguir intentándolo solo, o puedes darme un minuto hoy y ver qué hago. Esta elección parece sencilla, pero tiene un peso eterno, porque no se trata del tiempo en sí, sino del espacio que este tiempo representa. Un minuto puede parecer poco comparado con lo que has estado enfrentando, pero en las manos adecuadas
se vuelve suficiente para iniciar una verdadera transformación. El mundo enseña que todo depende de nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra fuerza de voluntad. Pero el cielo enseña que lo que mueve montañas es la fe, que lo que cambia los escenarios es la obediencia, que lo que sana las heridas profundas es la presencia, y esta presencia solo se revela cuando te entregas. ¿Y qué te detiene? Quizás el miedo, quizás la prisa, quizás el orgullo disfrazado de control, quizás la sensación de que Dios ha guardado silencio y por eso has decidido intentar resolverlo todo por tu cuenta. Pero mira con sinceridad en tu interior ahora. ¿Está funcionando? Estos intentos aislados, este esfuerzo continuo, esta sobrecarga emocional de querer controlarlo todo, ¿te están trayendo paz? Porque si no es así, quizás sea hora de hacer algo diferente, de parar, respirar y dejar que alguien superior dirija lo que intentas controlar con tus propias manos. Llega un punto en el camino en el que insistir en tu propio camino ya no es persistencia, sino agotamiento. Y Dios, con toda la paciencia que solo Él tiene, sigue ahí, extendiendo su mano, esperando tu sí, no un sí teatral, sino un sí sincero, un momento de verdad, donde te detienes y dices, ya no sé qué hacer, pero sé que el Señor lo sabe, y es en ese momento que los engranajes invisibles empiezan a moverse, no porque hayas hablado demasiado, sino porque dejaste de resistirte. La decisión está en tus manos. Y esto no es una amenaza, es una llave, porque Dios no fuerza nada. Él ofrece, Él propone, Él invita, pero no invade. La puerta del corazón solo se abre desde adentro, y quizás este sea tu momento de abrirla. Aceptar que un minuto con Él vale más que 1000 días intentando demostrar tu fuerza, porque la verdadera fuerza es reconocer cuando necesitas ayuda. Y la verdadera humildad es renunciar a lo que ya no puedes cargar. Este minuto no tiene que ser perfecto, no tiene que tener las palabras adecuadas, no tiene que ser bonito, tiene que ser tuyo. Un minuto de sinceridad, de entrega, de silencio o de llanto, no importa, porque a Dios no le impresionan las acciones, Él responde a la verdad. Y la verdad es que, aunque intentes ocultarlo, estás cansado. Y eso está bien, porque este cansancio es lo que da lugar a la dependencia. Y la dependencia de Él nunca ha sido una debilidad. Siempre ha sido el punto de partida para la verdadera transformación. Dios no quiere verte derrumbarte de nuevo. No quiere que sigas vueltas. Quiere sacarte de este lugar oscuro, pero solo puede hacerlo si decides detenerte. Y detenerse a veces es el acto más valiente. Deja de correr, deja de controlar, deja de fingir, deja de buscar respuestas en lugares que solo aumentan el vacío. Un minuto con Él puede convertirse en el comienzo del punto de inflexión que has estado esperando. No esperes más. No te convenzas de que es demasiado pronto o demasiado tarde. No te engañes pensando que puedes aguantar todo esto por más tiempo, porque el tiempo, aunque valioso, es fugaz, pero las decisiones que tomes con Él pueden repercutir para siempre. Hoy, ahora mismo, Dios te dice, dame solo un minuto y verás lo que puedo hacer con Él. Si este mensaje te hizo sentido, escribe en los comentarios, mi elección es Dios, porque cuando la elección es suya, incluso lo que parecía perdido encuentra un nuevo destino. Hay un silencio que duele, un silencio que pesa. Oramos, buscamos, clamamos, y parece que no hay respuesta. El cielo parece cerrado, nuestra alma parece apagada, y todo en nuestro interior empieza a preguntarse, ¿se ha olvidado Dios de mí? Sigue escuchando, pero lo que mucha gente no entiende es que el silencio de Dios no es ausencia, nunca lo fue. El silencio de Dios suele ser una estrategia de amor. Es el momento en que deja de hablar como antes para ver si empiezas a escuchar de verdad. Porque hay una diferencia entre oír ruido y oír dirección. Y cuando todo se silencia, incluso Él, es porque ha llegado el momento de que te des cuenta de lo que antes no notabas por estar demasiado distraído. Dios no se ha alejado,
Solo espera que tu corazón deje de latir con fuerza, que dejes de intentar resolverlo todo por impulso, que dejes de proyectar una respuesta que se ajuste a tu tiempo, a tu manera, porque el silencio de Dios no es un castigo, sino una preparación. Es como ese intervalo entre una pregunta y una respuesta que aún no ha llegado, pero que se construye tras las cortinas de tu impaciencia. La verdad oculta es que el silencio no significa que Él haya dejado de actuar. Todo lo contrario. En muchos momentos, es precisamente en el silencio donde Dios obra con mayor intensidad. Él guarda silencio para enseñarte a confiar sin depender de las señales visibles. Guarda silencio para hacerte crecer interiormente, para guiarte a un nivel de madurez donde tu fe no se base en lo que sientes, sino en lo que crees. Y esto, por incómodo que parezca, tiene un impacto eterno, porque la fe que necesita una respuesta rápida es frágil, pero la fe que permanece firme en el silencio se vuelve inquebrantable. ¿Pensabas que Dios guardaba silencio? Quizás solo permitía que tu alma se calmara lo suficiente para escuchar lo que nunca se dijo con palabras. Quizás no quería que escucharas una frase, sino que descubrieras una verdad. Y las verdades profundas no surgen en medio del ruido, nacen en el silencio. Es cuando todo afuera se silencia que Dios comienza a hablar desde adentro. Y en ese momento, lo que cambia no es la situación, sino la percepción. Dios no obra con prisa, trabaja con precisión. Y si guarda silencio, es porque sabe que ahora es el momento de que notes cosas que no notarías si hablara como siempre. A veces guarda silencio para que dejes de depender solo de lo que te reconforta y empieces a confiar en lo que te moldea. Porque el silencio también te moldea, te agudiza, te refina, limpia los oídos del alma. Y cuando empiezas a comprender esto, empiezas a tratar el silencio ya no como una ausencia, sino como una presencia disfrazada de profundidad. Puede que no hayas escuchado la respuesta que esperabas, pero si observas con atención, notarás señales, un detalle que te tranquiliza, un pensamiento que llega en el momento oportuno, una paz que llega en medio del caos. Es Dios hablando, no como antes, sino como lo necesitas ahora. Porque a veces su voz no llega como sonido, sino como comprensión. Llega como claridad, como la fuerza para seguir adelante incluso cuando creías que ya no podías. Y quizás te encuentres en ese mismo lugar ahora mismo, sentado en medio de tu silencio, creyendo estar solo, cuando en realidad estás rodeado invisiblemente. Dios no te ha abandonado, simplemente te está enseñando a percibir lo que antes no podías ver. Te está enseñando a diferenciar entre una respuesta y una revelación. Te está mostrando que no siempre habla con ruido. A veces, simplemente espera a que te detengas y sientas. Porque sentir también es oír. Y oír en el reino de Dios no es solo captar sonidos, sino captar sentidos. Es abrirte a revelaciones que cambian el rumbo, incluso sin cambiar las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere darte en este tiempo de silencio. Profundidad, una nueva comprensión de ti mismo, de Él, de todo lo que enfrentas. Él quiere sacarte de la superficie, y para ello, silencia lo que antes te distraía. Así que no pienses que estás solo. No interpretes este momento como un abandono. Estás en un callejón sin salida. Estás en un ambiente de refinamiento, donde todo se pone en su lugar, en el momento y de la manera correcta. Y cuando Él empiece a hablarte de nuevo como te has acostumbrado, será diferente, porque no escucharás como antes, escucharás con madurez, con reverencia, con gratitud por haber aprendido a confiar incluso cuando no entendías nada. Si esta parte del video te resonó, comenta con la frase, aún en silencio, confío. Porque esta confianza silenciosa es precisamente lo que está activando ahora mismo el siguiente paso en tu camino. Algo nuevo se avecina y comienza con este pequeño acto de fe ahora mismo. No tiene que ser grandioso,
No tiene que ser visible para todos. No tiene que ir acompañado de aplausos ni de una certeza absoluta. Simplemente tiene que ser sincero. La fe que Dios valora no es la que nace con palabras bonitas, sino la que nace en medio del caos, silenciosa, tímida, pero firme. Una decisión discreta, casi imperceptible pero que tiene un inmenso peso en el mundo espiritual. Esta elección de hoy puede ser el punto exacto donde lo viejo termina y comienza lo nuevo. Y quizás ni siquiera te das cuenta de inmediato de que algo ha cambiado, porque Dios no trabaja con espectáculos. Él siembra en silencio y los frutos aparecen con el tiempo. Pero aunque todo parezca igual por fuera, lo que sucede por dentro ya anuncia que ya no estás en el mismo lugar. Algo ha cambiado. Un ciclo ha terminado. Una llave ha girado. Ese dolor que parecía permanente empieza a perder su fuerza. Ese desánimo que te ataba empieza a ceder. Esa sensación de que ya nada tendría sentido empieza a ser reemplazada por una esperanza que, aunque pequeña, es real. Esto es lo que trae un nuevo comienzo. No un cambio inmediato en todo, sino un cambio profundo en ti. Porque cuando cambias, todo a tu alrededor también empieza a responder de forma diferente. Tu forma de ver, de interpretar, de decidir, de posicionarte, todo esto cambia el entorno. Y el entorno que antes parecía oprimirte, ahora empieza a revelar oportunidades que estaban ocultas. El dolor que antes te paralizaba se convierte en combustible para algo nuevo. Las lágrimas que derramaste en secreto ahora empiezan a regar semillas que ni siquiera sabías que habías plantado. Por eso es tan importante este momento de entrega, porque no se trata del ahora, se trata de todo lo que surgirá de él. Se trata de un nuevo comienzo con raíces profundas, alivio temporal, sino una reconstrucción duradera. Dios no te lleva de vuelta al punto de partida, te lleva a un punto donde todo lo que has experimentado se convierte en equipaje, no en peso. No borra tu historia, le da un nuevo significado, no ignora lo que dolió, Él sana. Y no regresa a donde todo empezó a repetirse, regresa para empezar de nuevo, con una nueva perspectiva, una nueva mente, una nueva dirección. Este nuevo comienzo no está lejos, se acerca ahora, ya se ha movido dentro de ti. Mientras escuchabas estas palabras, ya ha comenzado a tomar forma tras bambalinas en tu mente. Es sutil, pero profundo, porque lo que cambia primero es lo que crees, luego lo que sientes y luego lo que vives. El viaje se realinea cuando tu alma vuelve a confiar. Y hoy, aunque sea a pequeños pasos, regresa. Tú estás regresando. Quizás pienses que aún tienes mucho que resolver, mucho que arreglar, mucho que recuperar. Pero la novedad de Dios no exige perfección, solo necesita disposición. Es lo que vio en ti hoy. Y eso, vio a alguien que, incluso cansado, eligió escuchar. Alguien que, incluso herido, quiso comprender. Alguien que, incluso en silencio, dijo: Dios, hazlo a tu manera. Eso, para él, lo vale todo. Porque esta clase de fe no nace en tiempos fáciles, nace en la desesperación, nace cuando todo ha fallado, excepto la voluntad de seguir intentándolo. Y hay un nuevo comienzo que solo ocurre cuando llegamos al límite de nosotros mismos, cuando ya no hay argumentos, ni fuerzas, ni salida, solo rendición. Y ahí es donde Dios interviene, porque cuando te sales del centro, Él finalmente puede tomar el control, no como alguien que toma el control por la fuerza, sino como alguien que respeta tu tiempo y espera pacientemente ese momento de apertura. Y cuando esa apertura sucede, es como si la luz comenzara a entrar por las grietas que han estado bloqueadas durante años. Hoy, lo nuevo ha comenzado así, con un suspiro más ligero, con un pensamiento más sereno, con la sensación que quizás, solo quizás, aún funcione. Esta quietud es suficiente para que Dios actúe. No necesita mucho, solo necesita espacio, y ese espacio ya se ha creado. Una nueva etapa se está activando. No es una promesa lejana ni una ilusión emocional.
Es una revelación. Dios ya ha comenzado y tú formas parte de ella. Si esta parte te conmovió de una manera especial, escribe aquí en los comentarios: acepto este nuevo comienzo, porque quien declara con fe ya le está diciendo al mundo espiritual: dejé atrás lo viejo y me abrí a lo que viene de Dios. Ahora que entiendes lo que se mueve en tu interior, quizás sea hora de detenerte un momento, solo uno, y haz lo que tu alma lleva días pidiendo: guardar silencio, solo un minuto. No importa dónde estés ahora mismo ni cómo estés. No importa si hay gente alrededor, si el ambiente es agitado, si tu corazón está inquieto. Lo que importa es en qué puede convertirse este minuto si decides entregarte de verdad. Cierra los ojos, respira hondo y deja que todo lo que te agobia caiga al suelo en la presencia de Dios. No necesitas hablar con amabilidad, no necesitas explicarlo todo. Él ya lo sabe, vio lo que pasaste, conoce las presiones que enfrentaste en silencio, comprende los pensamientos que nadie más escuchó. Este minuto no necesita tener forma. Puede ser un suspiro, puede ser un llanto, puede ser simplemente tu corazón diciendo en voz baja: estoy aquí. Porque lo que cambia el cielo no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad con la que se expresan. Y es en ese momento que puedes ser simplemente tú, sin lo que se espera de ti, sin lo que intentas mostrar. Solo tú, con tus sentimientos confusos, tus miedos, tu deseo de hacerlo bien, tu sed de paz. Es en ese momento que todo se alinea de una manera inexplicable. No porque el mundo a tu alrededor cambie, sino porque tú cambias. Porque algo dentro de ti se alivia, se libera, se reorganiza. Porque cuando dejas de correr, el cielo empieza a acercarse a ti. Es una invitación, no de un video ni de una voz humana, sino de Dios. Él te llama, en este preciso instante, a experimentar algo que nunca antes has experimentado. Una presencia que no te agobia, que no te exige, que no te presiona, sino que te involucra, te acoge y te sostiene. Una presencia que te comprende más de lo que tú te comprendes a ti mismo. Una presencia que no tiene prisa, sino que sabe exactamente el momento oportuno para que todo encaje. Quizás estés escuchando esto con el corazón y esta pausa te parezca demasiado corta para resolver tantas cosas, pero no subestimes el impacto de un minuto de entrega total a Dios. Ha habido personas que han cambiado sus vidas en menos tiempo. Ha habido milagros que han ocurrido en el momento exacto en que alguien simplemente dijo: Dios, cuídame, porque lo que cuenta no es el tiempo, sino la disposición con la que lo vives. Cierra los ojos y entrégate. Entrégate a tu manera, con tu verdad, con tu intensidad, con tu silencio. Sí, es necesario, porque Él escucha incluso eso. Y al hacer este simple gesto, recuerda, algo está sucediendo ahora mismo. Se está produciendo un intercambio. Una carga se va, un alivio entra, una paz se siembra donde antes solo había inquietud. Este momento es solo tuyo con Dios. Es íntimo, es profundo. Es un nuevo comienzo, pero también es un reencuentro. Y a veces, solo necesitamos un minuto para volver a nuestro centro. Un solo minuto en el que el alma reconoce: ya no quiero hacer esto sola. Lo necesito ahora. Lo necesito más que nunca. Y cuando esta necesidad se convierte en rendición, todo cambia. Si recibiste esta invitación, comenta con la frase: mi minuto fue sincero. Porque a veces, una entrega tan sincera y sencilla como esta basta para cambiar por completo el rumbo de tu camino. Este minuto que le diste a Dios hoy puede parecer pequeño en el reloj, pero es gigantesco en el mundo espiritual. Porque cuando decides detenerte en medio de la prisa, en medio del dolor, en medio de la confusión y decir: tómalo, Dios, este tiempo es tuyo, algo invisible se rompe. Se rompe una vieja cadena, termina un ciclo, comienza un nuevo camino. Este minuto no se borrará, resonará, seguirá obrando en ti incluso cuando termine el video.
incluso cuando el día comience de nuevo, incluso cuando todo parezca igual, porque Dios no desperdicia una entrega sincera. A partir de este momento, una promesa viviente se alza sobre tu vida. Ya no experimentarás la tristeza como antes. Puede que la tristeza incluso llame a tu puerta de vez en cuando. Después de todo, es parte del camino humano, pero ya no se establecerá en su hogar. Ya no te dominará ni determinará el ritmo de tus días. No fuiste creado para vivir en el sufrimiento. Fuiste formado para llevar paz incluso en medio de la tormenta. Y es esta paz la que comenzará a crecer en ti de una manera nueva, profunda y constante. No vendrá como algo fabricado, vendrá como algo plantado en este instante. Y, como toda semilla viva, crecerá a su debido tiempo. Algunas cosas las notarás hoy, otras en días o semanas. Pero lo que comenzó aquí ya no se puede deshacer, porque fue Dios quien lo inició. Y todo lo que Él comienza, lo sostiene hasta el final. La tristeza que una vez parecía interminable, ahora tiene el nombre de despedida. Y la paz que una vez parecía imposible, ahora tiene una dirección: tu corazón. Ya no despertarás sintiéndote perdido. Comenzarás a ver un propósito incluso en lo que parecía confuso. Recordarás este momento como un punto de inflexión. El momento en que algo en tu interior te dijo: ya no tengo que hacer esto solo. A partir de ese momento, Dios toma el control. Él se hace cargo de tu fragilidad, tu confusión, tu cansancio, y lo transforma en testimonio, en fortaleza, en sanación, porque esa es su especialidad: convertir el dolor en un puente, el caos en un punto de inflexión, las lágrimas en una señal de que algo nuevo está naciendo. No eres lo que te lastimó, no, eres lo que perdiste. Eres lo que Dios está restaurando, y cada parte rota que pusiste en sus manos ahora se está reconstruyendo con detalle, con paciencia y con sabiduría. Tu vida ya no estará atada a lo sucedido, caminarás en libertad, y no porque todo haya cambiado por fuera, sino porque te has transformado por dentro. Emerges de esta entrega más fuerte, más ligero, más alineado con lo que Dios siempre ha soñado para ti. E incluso si mañana se presentan nuevas dificultades, las enfrentarás de otra manera, con una perspectiva diferente, con una base diferente, porque ahora lo sabes. Un minuto con Dios puede cambiarlo todo. Si este mensaje te habló, comenta a continuación: este minuto fue mi encuentro con Dios. Y recuerda, aquí tienes un vídeo que profundizará aún más en lo que acabas de experimentar. Haz clic y sigue conmigo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo